Bueno, básicamente lo que se presenta es una herramienta software que intenta acelerar el desarrollo de aplicaciones multirobot, aplicaciones en las que intervengan de 1 hasta 4 robots. El objetivo principal sería intentar potenciar las ventas de Schneider Electric, que es la empresa para la cual presto mis servicios, intentando llegar a un mayor número de clientes, abaratando los costes, reduciendo los tiempos de desarrollo, haciendo el desarrollo más sencillo y flexibilizando la producción utilizando tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 que aporten valor añadido a las máquinas que utilicen la herramienta propuesta. Si echamos un vistazo al mercado, vemos que existe un gran número de fabricantes y proveedores de soluciones robóticas y que cada uno de ellos utiliza su propia filosofía de trabajo. Sí, atendiendo los lenguajes de programación, vemos que algunos fabricantes utilizan un lenguaje propietario. Son lenguajes que han desarrollado ellos para sus productos, están muy bien pensados para las aplicaciones que quieren atacar, son lenguajes muy evolucionados, pero que por contra dejan un poco cojo lo que es la automatización del resto de la máquina. Son lenguajes que necesitan personal especializado. Otros fabricantes optan por una plataforma única que integre dos lenguajes, uno para resolver la parte de automatización de la máquina y otro para resolver la parte robótica de la máquina. Finalmente, existen también otros fabricantes que utilizan un entorno de desarrollo único con un lenguaje de desarrollo también único, que sirve tanto para la parte de automatización como para la parte de robótica. Con el tema de los controladores pasa algo similar. Hay fabricantes que optan por una arquitectura hardware hecha a medida para sus productos y para la automatización del resto de la máquina pues prefieren utilizar controladores y autómatas de otros fabricantes. ¿Qué ocurre? Que cuando se intenta hacer una máquina completa, pues ambos sistemas tienen que convivir dentro de la misma máquina y comunicarse de alguna manera, bien por entradas y salidas digitales o bien por comunicaciones u otros medios. Son soluciones muy caras porque implican dos arquitecturas distintas conviviendo con dos lenguajes de desarrollo distintos. Por eso hay fabricantes que optan por una solución genérica, una arquitectura hardware genérica, que sirva tanto para la parte robótica como para máquinas que sean mixtas, que tengan parte robótica y parte de automatización, máquinas que solo interese la automatización y máquinas pues del método tradicional, que interese comunicarse con un controlador externo para la parte robótica. Bien, ¿qué es lo que se propone? Lo que se propone es utilizar una arquitectura hardware de tipo genérico capaz de abordar tanto las secciones robóticas de una máquina como el resto de esta, es que no tienen nada que ver con la robótica. Esta arquitectura hardware se programa mediante una plataforma de desarrollo que sigue el estándar IEC 61131-3, que es un entorno pues, que está bastante extendido dentro del mundo industrial, sobre el que se monta la solución propuesta, que se basa en un entorno totalmente gráfico y parametrizable, de manera que haga falta o se utilice lo menos posible la programación, a fin de poder acercarnos a todo tipo de desarrolladores, tanto los que tengan un alto nivel de programación como los que no lo tengan tanto. La solución propuesta incluye pues, múltiples modos de trabajo, los más habituales. Incluye múltiples opciones de simulación para el comportamiento de la máquina pues, ante diversas entradas de producto, tanto en 2D como en 3D. Incluye funcionalidades de control numérico y fabricación aditiva y también de IoT. Todo esto se describe con más detalle más adelante. Y luego facilidades a nivel de automatización, de manera que mediante el uso de los lenguajes clásicos para la automatización de máquina se puede interactuar de una forma lo más sencilla posible con la parte más robótica. Finalmente, la arquitectura software sobre la que se construye la solución propuesta está basada en un sistema jerárquico multinivel y totalmente modular, de manera que la máquina se describe en un nivel superior. En un nivel intermedio se van describiendo o se van desarrollando las distintas secciones de esta máquina y en un nivel inferior pues los elementos más de campo, ¿no? Los robots, los motores, las cintas, etc. De esta manera somos capaces de abordar todo tipo de máquinas, desde las más sencillas hasta las más complejas. En cuanto a los sectores objetivo, como es imposible abarcar todo el espectro de aplicaciones que nos podemos encontrar en la industria, nos vamos a centrar solamente en un pequeño número de sectores. Básicamente, el más importante que va a cubrir la herramienta propuesta es el empaquetado rápido, que es básicamente ir a coger el producto de un sitio y dejarlo en otro. También otras aplicaciones clásicas serían la clasificación, el control de calidad, el paletizado
y se intentará también tocar algo de material working. Esto es que el robot vaya a por un producto y realice una operación sobre él. Por ejemplo, un taladrado, un biselado, que lo pinte, que dosifique algo encima de él, etc. Además del uso puramente de desarrollo, puramente industrial, también se intenta que la herramienta sirva para tareas de promoción. Es decir, ir a visitar un cliente, por ejemplo, y mostrarle pues, las posibilidades de su máquina incluso antes de fabricar la máquina, para convencerle básicamente de que su solución es posible. O también pues, que sirva pues, para realizar vídeos divulgativos o otro tipo de operaciones similares. Y también, por supuesto, para la formación. Es decir, que sirva para mostrar las posibilidades de todo lo que integra la herramienta, ¿no? De lo que es robótica, CNC, IoT, pues a una nueva generación de técnicos. Respecto al tipo de robots, la herramienta propuesta es compatible únicamente con los de tipo Delta 3D, es decir, los que se mueven en los tres ejes cartesianos. Simplemente hemos de indicar el modelo de robot a utilizar y la herramienta se autoadaptará a todas sus características, límites software, etc. No obstante, la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot también podría llegar a trabajar con otro tipo de robots como los Delta 2D, los Scala, los cartesianos, algunos tipos de robots articulados, simplemente modificando parte de su código para incluir la transformada adecuada. Y luego tenemos otra serie de robots como los antropomórficos o, por ejemplo, los colaborativos, que quedarían totalmente fuera del alcance de la herramienta debido a limitaciones hardware y también software. Bien, la herramienta incluye una serie de facilidades para configurar la aplicación. Las más importantes son definir el tipo de robot que se va a emplear mediante un cómodo listado que incluye una serie de filtros que nos permiten localizar la referencia más adecuada. Podemos también modificar el sistema de coordenadas del robot, tanto lineal como angularmente. Por supuesto, también podemos hacer lo mismo con el TCP, el punto central de la herramienta, que originalmente se encuentra en el centro del plato donde se va a mecanizar, pero que podemos desplazar, pues, por ejemplo, para que coincida con la superficie una ventosa. Naturalmente, también las dos cintas, la cinta de recogida y la cinta de entrega, pueden ser modificadas, indicando pues, su sentido de avance y su posición respecto al centro del robot. En cuanto a las cintas, podemos modificar sus dimensiones, su largo, su ancho y también ciertas zonas críticas de las mismas. Por ejemplo, la zona de trabajo que va a utilizar el robot, tanto para recoger el producto como para entregarlo, y algunas zonas de calidad que van a ser utilizadas para comprobar si el producto procesado es OK o no es OK. Y también, pues, evidentemente, los límites software de cada uno de los robots para evitar que el robot las atraviese. También se incluye una serie de funcionalidades para el ajuste de la cámara de visión. Para ello se hace uso de un ejemplo real utilizando una cámara de visión convex conectada al controlador mediante un bus de campo CNT-IP. Mediante el uso de un panel específico y un procedimiento descrito en la memoria técnica, es posible encontrar el cero de coordenadas de cada una de las cámaras utilizadas y ver su alineación respecto al sistema de coordenadas del robot, tanto lineal como angularmente. Existe una serie de parámetros también que permiten ajustar el disparo de la cámara, por ejemplo, cada cierto avance de la cinta a la que se asocia y también el ancho del pulso de disparo. Y finalmente, indirectamente relacionado con este tema, existen también unos parámetros que nos permiten descentrar el punto de cogida del ítem un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda o con cierto ángulo. ¿Vale? Es aplicar una serie de offsets para intentar corregir cualquier posible pequeño error de la cámara o bien porque nos interese no ir al centro sino a una posición determinada, tal como se ve aquí en estos dibujos. Por supuesto, también se incluyen muchas funcionalidades manuales, sobre todo útiles durante los inicios de las puestas en marcha para comprobar pues, los sentidos del movimiento, si los motores corresponden con los ejes, etc. Las más habituales son los movimientos de los propios ejes, es decir, el propio rotor del motor, los movimientos de los ejes cartesianos, para comprobar si realmente cuando le damos a mover en X o en Y se mueven en esos sentidos,
Podemos definir velocidades, rampas, comprobar el estado del sistema. Podemos memorizar una serie de puntos para formar a través de ellos una determinada trayectoria. Una vez memorizados estos puntos, podemos movernos a través de la trayectoria que forman. Podemos obtener información sobre la trayectoria formada, por ejemplo, su longitud, dada cierta velocidad, cuánto tiempo falta para concluirla, y también información de los segmentos que se encuentran en el almacén de trayectorias. También se incluye un panel al que se le ha llamado aprendizaje y que sirve para comprobar el correcto funcionamiento del robot ya de una forma más automatizada, menos manual. Desde este panel, que también está compartido con ciertas operaciones en modo manual, podemos, como os he comentado anteriormente, memorizar los puntos destino de cada uno de los segmentos que conformarán una trayectoria. A partir de ahí, una vez definidos estos puntos, podemos ir ejecutando o ir ordenando el desplazamiento del robot a cada uno de estos puntos. Si lo hacemos suficientemente deprisa, podemos con ellos formar una trayectoria. Igualmente, del mismo modo que se ha hecho en el modo manual, podemos obtener información de la trayectoria y lo más interesante es que podemos automatizar esta trayectoria. Podemos hacer ciclos repetitivos de ir, dejar, volver, coger, volver, dejar, incluyendo los tiempos de apertura y cierre de la pinza para comprobar si el ciclo que obtenemos es el que desea el cliente. ¿Vale? Y también, por supuesto, tenemos una serie de parámetros para modificar las velocidades tanto de ida como de vuelta, como bueno, cualquier tipo de parámetro cinemático. Como no podía ser de otro modo, también existen múltiples funcionalidades de simulación. Entre ellas está definir, por ejemplo, el número de ítems que se van a generar en cada disparo. Tenemos dos modos de simulación, el modo, digamos que manual, cada vez que pulsemos un botón, o el modo automático. Esto es utilizar los mismos parámetros que utilizaría la cámara real en cuanto a avance de cinta para generar los disparos del simulador. Podemos definir la aleatoriedad de los ítems que se van a generar y utilizar los parámetros de disparo de la cámara real para disparar el simulador. De este modo, por ejemplo, podemos comprobar de una forma muy sencilla el comportamiento de la máquina según la llegada de ítems, tal como nos describa el cliente que van a llegar. Entre las funciones de configuración del modo automático, si bien no se cubren el 100% de las posibilidades que nos podemos encontrar en la industria, sí se tienen en cuenta las más importantes. Por ejemplo, se incluyen tres tipos de operación: modo pick and place, modo giro asíncrono y modo CNC. Se incluyen diversas reglas de selección para que el robot sea capaz de priorizar el ítem a procesar entre varios disponibles. Existen tres tipos de entrega. La entrega a punto fijo, que nos permite realizar mosaicos. La entrega en caja, que nos permite obtener un ítem de la cinta de recogida e introducirlo en una caja en movimiento, que se encuentra también o puede poseer distintos ángulos y posiciones. Y la entrega en cinta de cangilones. Es una cinta sin fin con una serie de huecos y el robot debe coger un ítem de la cinta recogida y entregarlo en un hueco libre. En el caso de que se tengan o se utilicen más de un robot, existen tipos de reparto de carga, para que la carga se reparta entre los dos robots por igual. Podemos hacerlo por zona de la cinta en la que circula el ítem, asignando cada zona a un robot, o por la categoría del propio ítem, asignando una categoría u otra a un robot u otro. Y, por supuesto, tenemos la configuración de la trayectoria, tanto a nivel de posiciones como de velocidades. La herramienta propuesta es compatible con un programa externo que se encarga de visualizar en 3 dimensiones el comportamiento de la máquina. Este programa externo, de momento, solamente es compatible con robots Scala y Delta, algunas formas primitivas para, digamos, formar los ítems, ¿no? Cubos, esferas, cilindros, y la visualización de cintas transportadoras. Pero
permite, por ejemplo, ver el espacio de trabajo del robot, que sería esta parte de aquí. Permite visualizar la trayectoria del TCP del robot, aunque aquí no se ve del todo bien, pero se ve que a medida que el robot se mueve, se va creando como una especie como de huella, ¿no? Como de trayectoria. Y finalmente nos muestra una serie de información básica del robot, su posición básicamente y poco más. Esto es especialmente útil en acciones de formación, de promoción y de desarrollo offline, porque nos permite ver un poco qué es lo que va a hacer la máquina antes de tener la máquina. La herramienta propuesta cuenta con una serie de funcionalidades más propias de otros campos como control numérico o la fabricación aditiva. Esto se ha hecho para dotarla de una mayor flexibilidad productiva. En una aplicación robótica estándar, lo que suele suceder es que las trayectorias suelen estar preprogramadas en el interior del controlador, de modo que si las deseamos modificar, hemos de modificar el programa del controlador. Aquí lo que se pretende es poder tener cierta libertad para añadir nuevas trayectorias al sistema, a fin de, por ejemplo, coger una pieza original y mecanizarla con formas distintas, formas que no han sido preestablecidas previamente en el controlador. También nos interesa interactuar con la herramienta para activarla y desactivarla en distintos puntos de la nueva trayectoria creada. Con este tipo de flexibilidad de programación, lo que podemos hacer es cosas como, por ejemplo, dibujar patrones encima de, por ejemplo, de empanadas, simplemente para determinar cuál es su relleno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para realizar este tipo de operaciones se utiliza un lenguaje comúnmente utilizado en el control numérico o la fabricación aditiva, que se llama G-code. Mediante el uso de este lenguaje podemos simplemente programar una secuencia de órdenes, de trayectorias y de activaciones y desactivaciones de la herramienta en un fichero de texto para luego introducírselo al controlador vía, por ejemplo, un servidor FTP. Con esto modificaríamos la trayectoria seguida por el robot, pero además también los momentos en los cuales se activa y desactiva la herramienta. Además, tenemos la posibilidad de decidir cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se activa o desactiva la herramienta hasta que el movimiento continúa. Esto nos da una gran flexibilidad a la hora de crear nuevas trayectorias o nuevas operaciones sobre el objeto a procesar. En cuanto a las funcionalidades IoT, la aplicación garantiza un canal de comunicaciones con el exterior basado en OPC-UA, por ser uno de los protocolos más comúnmente utilizados en el mundo industrial. A través de este canal de comunicaciones podemos publicar una serie de datos extraídos de la aplicación. Por ejemplo, el número de operaciones realizadas correctamente por el robot, su recorrido acumulado, el tiempo que lleva en modo automático, por ejemplo, o produciendo. Y a partir de aquí se suministran también una serie de ejemplos para manipular esta información del controlador desde, por ejemplo, un gateway en node red y publicarla vía protocolo MQTT pues, hacia un software basado en nube. También se suministra el ejemplo de uso de un software basado en nube, un software de Schneider Electric, para realizar operaciones de supervisión de la producción, de la productividad de cada uno de los robots, temas de mantenimiento, para ver qué robot necesita un mantenimiento antes que otro, basándose, pues, por ejemplo, en el número de maniobras o en la distancia recorrida. Y finalmente, como extra, se facilita también algún ejemplo de uso de APIs para reporting. Casi todos los softwares basados en nube contienen algún tipo de acceso a la información histórica que contienen. En este caso, el software utilizado pues, tiene un API y a través de un lenguaje de interrogación que se llama GraphQL podemos desde Node-RED extraer información de la nube y grabarla en un fichero CSV. Luego este fichero CSV podemos abrirlo en Excel y analizar los datos que hemos decidido leer de la nube. También podemos hacer lo mismo directamente desde Excel, desde una maniobra realizada en Visual Basic para aplicaciones. Las posibilidades son infinitas y la verdad es que es muy difícil sintetizarlo todo en un par de slides.